Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a estudiar el pasado simple de los verbos en inglés. Y para ello vamos a seguir la estructura de siempre. Primero vamos a ver sus usos, después la morfología de los distintos verbos y las excepciones que encontramos. Y por último las expresiones temporales distintivas de este tiempo verbal. Comenzamos explicando el uso del past simple. Lo utilizamos para referirnos a acciones que se han realizado en el pasado y que ya han finalizado. Vamos a ver el ejemplo de la diapositiva. I studied English yesterday. En este caso se quiere reflejar que la acción del verbo estudiar ha comenzado y ha terminado en un tiempo pasado, en este caso definido por la expresión temporal yesterday, ayer. Bien, para profundizar en su morfología debemos hacer una distinción de verbos según la forma que estos toman en pasado. Así tenemos por un lado el caso del verbo to be y los verbos regulares e irregulares. Comenzando con el verbo to be, observamos primero esta tabla comparativa que nos va a hacer recordar sus formas en presente simple, are y is. En pasado el verbo to be tiene dos formas, was y were, según el sujeto sea singular o plural. Si es singular usamos was y si es plural usamos were, con la salvedad de la segunda persona del singular you, que usa también were. Para formar la negativa seguimos la misma pauta que en presente. Añadimos la partícula not y la podemos contraer a was y were, resultando las formas wasn't y weren't, que vemos tienen semejanza con las de presente simple, isn't y aren't. Antes de continuar, hacer un paréntesis para ver la correlación entre las formas verbales there is, there are y su forma de pasado. Para expresar lo que hay, lo que había, en este caso en pasado, utilizamos there was, there were. There was para singular, there was a student in the room, there were para plural, there were many students in the room. Sí es interesante observar cómo los cuantificadores son los mismos que en presente simple, como podemos ver en los dos ejemplos que tenemos. A en singular, many en plural. Vamos ahora a estudiar los verbos regulares, y es que hay una serie de verbos en inglés que forman su pasado siguiendo, como su propio nombre indica, una misma regla, y es que añaden ed. Es el caso de play. En la oración de la diapositiva podemos verlo. He played the guitar yesterday. Vemos como a la forma de infinitivo, a la forma base play, sin ningún otro cambio, hemos añadido ed y hemos formado su pasado. Sin embargo, tenemos que tener algunas cuestiones formales en cuenta. Hay algunas excepciones y son la primera, si el verbo termina en solo debemos añadir la d. Es el caso de like y arrive. Vemos como solo hemos tenido que añadir la d, liked, arrived, para formar el pasado. Si el verbo, por otro lado, tiene una sílaba y termina en vocal más consonante, se dobla la consonante y se añade ed. Es el caso de stop y rob. Vemos como ambos tienen una sola sílaba y terminan en vocal y consonante. En el caso de stop, vemos como dobla la última consonante y añade después ed. Stopped. El mismo procedimiento es el que sigue la formación del pasado del infinitivo rob. Por último, si el verbo termina en y, tenemos que mirar la letra que va adelante. Y es que si es vocal, como hemos visto en el primer ejemplo de los verbos regulares, es el caso de play. Si es una vocal, añadimos ed, played, stayed.
Sin embargo, si es una consonante, la I se elimina y se sustituye por una I latina. Es, por ejemplo, el caso de study y cry, ejemplo donde podemos ver que la Y, que en ambos casos es precedida por una consonante, cae y es sustituida por una I latina y la terminación ed. Studied, cried. Bien, centrándonos ahora en los verbos irregulares, tenemos que decir que hay muchos otros verbos que no añaden ed para la forma de pasado. Hay muchos otros que no siguen esta pauta y es algo que podemos encontrar, es una irregularidad que encontramos también en español. Por ejemplo, el verbo saber no sigue la pauta del verbo caer para formar el pasado y no decimos sabí, al igual que decimos caí, sino supe. En esta diapositiva tenemos una tabla que nos muestra este cambio que no atiende a ninguna regla. Tenemos una selección de verbos en la columna de la izquierda, en su forma base, y observamos cuál es su forma de pasado en la columna del centro. Es el momento ahora de ver cómo formamos en pasado las oraciones negativas e interrogativas, tanto de los verbos regulares como de los irregulares, y vamos a empezar con la negativa. Hemos de añadir el auxiliar didn't. Recordamos que en presente también hacíamos uso de dos auxiliares, dependiendo del pronombre personal, de la naturaleza del sujeto. En este caso usamos una única forma, un único auxiliar, didn't, para todos estos sujetos, y el infinitivo del verbo en cuestión. Lo vemos en estos dos ejemplos con pronombre personal de distinta naturaleza. He didn't go to Paris, I didn't break the window. El auxiliar de negación es el mismo y va seguido por el infinitivo del verbo que queremos expresar. En cuanto a la interrogativa, usamos el auxiliar did delante del sujeto y detrás usamos el infinitivo del verbo. De manera que la estructura de una oración interrogativa, al igual que la en presente, sería auxiliar did, en este caso, sujeto y verbo en infinitivo. Did you study English? Did she write the letter? Por último, vamos a ver las expresiones temporales que utilizamos con pasado simple. En esta tabla podemos ver algunas palabras que se refieren a localizaciones temporales en pasado, como yesterday, in 2003, in September, on Monday, y también señaladas en amarillo y azul, algunas construcciones con los adverbios last y ago, que sirven igualmente para localizar un punto en el pasado. Así tenemos last week, last year, last month, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado, y utilizando ago, 2 days ago, 2 months ago, hace 2 días, hace 2 meses. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por su atención.